Hola vikingos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Adriana Tejada y si tú también odias cuando aparecen 57 veces seguidas en un diálogo, ella preguntó, dijo, musitó, susurró, miró con recelo mientras hablaba y cosas así, este es tu sitio. Este es el segundo vídeo de redacción dentro de Escribe tu novela conmigo. Lo cierto es que en el otro vídeo sentí que me dejaba muchas cosas en el tintero, sobre todo en torno a trucos y maneras de las que podéis redactar mucho mejor sin apenas daros cuenta. Así que decidí hacer esta segunda parte. Bueno, ya os comenté que iba a hacer una segunda parte probablemente porque ya al preparar el guión me di cuenta. Y sí, ahí ponía otra cosa que no era redacción, pero no pasa nada. Es lo que tiene que me haya equivocado en página del guión para enseñarlo. En fin, todo tiene solución, así que os voy a dar 10 trucos que verdaderamente os pueden ayudar a la hora de redactar vuestra novela. El primero lo cojo del vídeo anterior y sí que os ha gustado muchísimo porque los comentarios que he recibido han sido sobre todo en relación a esto, que es la descripción con los sentidos. Sí, tengo una roncha en el cuello y me pica muchísimo. ¿Cuál es la ventaja de describir con los sentidos? Pues la ventaja de escribir con los sentidos es que seas capaz de transmitir al lector una cantidad de información, una situación, un sentimiento, una atmósfera mucho mayor que si solo percibe con la vista. Para una buena narración lo ideal es que describas con la vista y otro sentido más. Digamos como que lo sumes, vista más tacto, vista más olfato, vista más gusto. Especialmente en situaciones en las que pues otros sentidos se pueden ver interferidos. Por ejemplo, en una situación con muertos, pues el olor evidentemente va a ser muy fuerte, o en una situación romántica o en una situación sexual, pues probablemente el tacto sea lo que impere. Así que para mejorar tus descripciones y agilizar mucho la narración y que si haces una descripción larga porque tienes que hacerla, no te pares ahí y eso no quede bien, lo mejor es mezclar el sentido de la vista con otro sentido. Algún día querré decir que tengo menos edad de la que tengo, pero no podré porque habrá tantos vídeos diciendo la edad que tengo que será imposible que mienta. El segundo truco es que si te lo pide el cuerpo crees anexos a la historia. Me explico. Imagínate que estás haciendo Harry Potter, uy, este rizo se mueve. Imagínate que estás escribiendo Harry Potter, ¿vale? Y entonces de pronto se te ocurre una aventura de Harry en el futuro o un cuento de Harry cuando era pequeño. Escríbelo sin ningún miedo cuando hace la misma historia y demás. Escríbelo porque además así tu mente descansará. E incluso puede ser que a posteriori lo puedas meter como un recuerdo, como un anexo simplemente en medio de un capítulo o con una parte. Y sea como fuere, seguro que queda muy bien porque si es dentro de la misma historia va a darle ese punto mejor a tu propia novela. Y es eso, probablemente luego encuentres de qué manera poderlo añadir a un sueño, una carta, un relato o simplemente que lo metas entre capítulos y queda bien. O si imagínate que te haces súper famoso, pues puedes crear varios relatos y hacer un libro aparte, pero le da ese puntito de calidad, así que si te lo pide el cuerpo, pues es una buena idea. El tercer truco es que modifiques el arco argumental si te lo pide el cuerpo también. Es decir, ya también en el otro vídeo os decía, probablemente si empezáis a escribir una historia y os estáis enamorando, pues añada una parte romántica sin que te des cuenta. Pues eso te va a suceder. Y por ejemplo, que dentro de la historia decides que quieres añadir alguna cosa, como esto del rato que hemos hablado, algún salto temporal, modificar la vida de alguno de los personajes. Esto es algo argumental, es totalmente flexible a lo que tú quieres hacer. Tiene que ser una ayuda, no un corsé que no te impida moverte. Tú piensas que gracias a tenerlo marcado desde antes lo que vas a hacer, tienes una idea mucho mayor a la hora de escribir y no vas a ciegas. Pero en realidad es tu historia y tienes que hacer lo que tú quieras con ella. Así que si tienes que modificar el arco argumental, no hay ningún problema. Igual que si tienes que modificar el narrador, porque te has dado cuenta de que una vez que has empezado a escribirla, pues a lo mejor primera persona en pasado no era lo suyo, sino que era tercera persona del singular o una novela en segunda persona, lo que tú quieras hacer. Pues no pasa nada, vas atrás, lo modificas y punto. El cuarto truco hace referencia a los verbos dikendi. Decir, hablar, susurrar, musitar, preguntar, responder. Es decir, los verbos que hacen directamente referencia a funciones de la palabra, a la función de hablar. ¿Qué pasa con los verbos dikendi? Que normalmente abusamos de ellos en los diálogos, sobre todo cuando estamos empezando a escribir una novela. Y encontraremos 8.500 millones de diálogos de ella dijo, él respondió, ella preguntó, ella comentó, él musitó, él susurró. Y me parece una cosa horrible. A mí es que eso me saca de mis casillas. ¿Qué pasa? Yo también soy una exagerada de cara a los verbos dikendi. Te recuerdo que para un artículo, el que os dejé en la casilla de información en el último vídeo, lo volveré a dejar aquí, sobre cómo lograr la suspensión de la incredulidad, que escribí para el portal de escritores El Libro del Escritor, yo decía que una manera de lograr la suspensión de la incredulidad era no meter muchos verbos dikendi, porque de esa manera te cargabas una situación. Mi correctora, Merichel, que es una de las dos personas que están al frente de la página web, me dijo que los verbos dikendi quedan mal cuando sobran, pero que en muchas ocasiones son necesarios, lo que no deben ser es reiterativos. Y es verdad, si por mí fuera no existiría un solo verbo dikendi en los libros.
pero son necesarios. ¿Cómo solucionar si tu novela tiene demasiadas escenas con diálogos, con mucho verbo dicendi, que son innecesarios? Un truco que puedes utilizar es hacer un gesto que represente al personaje en lugar de que pregunte y responda. Por ejemplo, el diálogo. Ella llegó en un diálogo. ¿A qué hora has llegado?, preguntó ella. A las 10, respondió él. Tú ya estabas dormido. A lo mejor ese preguntó y respondió te lo puedes ahorrar con un solo preguntó o un solo respondió. Por ejemplo, una de las opciones puede ser: ¿a qué hora llegaste anoche? A las 10, respondió él. Tú ya estabas dormida. O ¿a qué hora llegaste anoche?, preguntó ella. A las 10, tú ya dormías. Por ejemplo, una cosa así. O incluso la propia narración decir, con enfado ella miró hacia la puerta. ¿A qué hora llegaste anoche? Y otro diálogo, porque yo os lo estoy narrando, pero si lo estás viendo en un libro ves los guiones, ves la separación y puede ser fácil. Si lo que quieres es acompañarlo de una acción gestual, eso puede darle importancia al personaje. Por ejemplo, si en este caso el personaje de ella fuma, pues puede ser: ¿a qué hora llegaste anoche?, le dio una calada a su cigarro mientras preguntaba. Oye, pues mira, eso a lo mejor queda bien. O incluso le dio una calada a su cigarro. A las 10, ya has contado, que estás preguntando, has contado, que estás respondiendo. Lo has añadido a un gesto que se sabe que solo uno de los dos es el que fuma, por lo tanto va a ser ella, o mientras se musitaba el pelo, o mientras se tocaba el vestido. Y a lo mejor no necesitas con eso añadir los verbos dicendi. Es que yo soy una nazi anti-verbos dicendi, entonces pues soy una exagerada. El quinto truco es que te preguntes si es mejor el diálogo o la descripción. En toda novela hay diálogo y hay descripción. Bueno, en toda no, pero en casi toda va a haber diálogo y descripción. ¿Qué pasa? Que según el tipo de narrador y el tipo de historia que tú estés escribiendo, pues pega más a hacer una cosa en unos momentos u otra. Por ejemplo, en una novela muy reflexiva necesitas diálogos para que el lector descanse. En cambio, en una novela muy de acción, como le pasa a la mía, pues los diálogos algunas veces debes incorporarlos a la narración para que no se haga pesado. Piensa que tu lector tiene que sentirse identificado y sentir que es una situación más o menos natural la que está sucediendo para que no deje de leer. Así que ante la duda, si crees que en una escena no necesitas hacer un diálogo, no necesitas hacer una descripción, sino que vas a narrarlo de la manera contraria, hazlo. ¿Que no queda bien? Bueno, pues luego lo puedes corregir, pero arriésgate y prueba, porque a lo mejor no eres muy de escribir diálogos y forzándote a ello vas mejorando con el tiempo y eso puede ayudar. Yo, por ejemplo, no soy buena haciendo descripciones. De hecho, si os leéis la Gelba, apenas hay. El sexto truco es que elimines los adjetivos innecesarios. Yo recuerdo que en el primer curso de escritura que hice, hace muchos años, la profesora nos mandó a escribir un relato sin adjetivos. Decía que yo adjetivaba muchísimo y que eso al final lo que hace es como añadirle... Si tú escribes bien, añadir excesivamente adjetivos lo que hace es darle un toque como de texto malo. No porque los adjetivos sean malos, sino porque si eres muy excesivo en las descripciones con adjetivos en lugar de con sustantivos, da la impresión de que no sabes lo que estás escribiendo. Siempre da la sensación como de que estás añadiendo cosas innecesariamente, como si a un pedazo de filetón impresionante le estuvieras añadiendo mayonesa, ketchup, salsa brava, salsa barbacoa, y al final para eso cógete un filete malo que te da igual. No te has gastado 20 euros en un filete para luego añadirle salsas de todo tipo que no vas a apreciar el sabor. Pues con los adjetivos igual. Elimínalos en la manera en que puedes eliminarlos. En las acciones, por ejemplo, los adjetivos, bueno, pues a lo mejor no son tan necesarios. No siempre vas a poder eliminarlos en una descripción, vas a tener que tener adjetivos seguro. Pero hazlo con cabeza. Intenta reducirlos al máximo posible. El séptimo truco es las construcciones normales. ¿Qué pasa? Que todos hemos crecido con muchas películas y muchas novelas anglosajonas, en las cuales en la construcción normal anglosajona de las frases primero va el adjetivo y luego va el sustantivo al que hace referencia ese adjetivo. El oscuro cielo, la clara mañana, el fuerte café. Y al principio pues todos decimos, eso queda fatal, yo no lo quiero escribir. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que no te das cuenta y lo escribes. En el castellano la construcción normal es el núcleo y luego el adyacente, es decir, la palabra que hace referencia a ese sustantivo. Un adjetivo casi siempre, un complemento del nombre, en fin, lo que sea. El caso es que si tú vas a describir una situación y vas a poner adjetivos, si en algún momento quieres poner el adjetivo antes del sustantivo, hazlo. Pero redúcelo al mínimo, porque esa no es una construcción natural del castellano y en un 99% de las veces tu lector va a decir, esto queda mal. A lo mejor es una fórmula que tú has visto en una película y que los traductores no han traducido correctamente al castellano, porque es que esa no es una traducción normal de castellano. Es como cuando en unas películas escuchas a alguien que dice, sí, es un tipo muy duro. Nadie en español dice tipo. Nadie. Eso es una mala traducción, una mala adaptación al español. O estoy jodidamente mal, Mike. Nadie dice jodidamente mal en español. Nunca, jamás. ¿Sabéis quién lo dice? Los policías de las películas americanas al traducirlos al español.
nadie más. ¿Por qué? Porque no es una construcción normal del castellano. Ahora, a lo mejor se dice algo más porque estamos acostumbrados a verlos en las películas, pero sigue chirriando y sonando mal. Así que intenta construir de la manera más lógica, más natural que te pide el cuerpo, porque al final es que es tu lengua materna. Bueno, a lo mejor estoy hablando contigo y te llamas Jonathan y vives en Suecia. A lo mejor para ti pues no es una construcción natural esa. Bueno, pues si eres español o eres latinoamericano, eres hispanohablante a fin de cuentas, seguro que es una construcción para ti mucho más natural. Seguro que para ti, si eres español, es una construcción muchísimo más natural. El sustantivo y después el adjetivo, y no al revés. Por favor. Que es que te sacas de la historia totalmente. El octavo truco es que si tu novela necesita coger partes de otras cosas, de otros textos, de documentales, de películas, de artículos periodísticos, no hay ningún problema porque los introduzcas. No tienes que explicar solamente de lo que van, y entonces a lo mejor la novela pues en algunos casos queda un poco pesada porque parece como que te están explicando textos que tú no has leído. Si el lector necesita que ese texto aparezca o ese fragmento aparezca, no hay ningún problema porque lo introduzcas. Tienes que tener en cuenta las leyes de copyright, en fin, pero bueno, eso es otra historia. Eso, si fueras a publicarla, si finalmente escribes la novela y la publicas, eso ya es otra historia y eso tendría que encargarse de la editorial de verlo, o tú mismo si fuera una autopublicación, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. En resumidas cuentas, si tienes que introducir esa parte de un texto, de un artículo, de lo que sea, introdúcela sin ningún problema, siempre cita tu fuente, pero ponla, porque a lo mejor al lector le va a ayudar mucho que la novela empiece con una carta que le escribió Churchill a Hitler. El noveno es los diálogos lógicos. Esto hace un poquito de referencia también a lo que estábamos hablando antes de los verbos dicendi. A lo mejor hay situaciones en las que no es necesario que tú escribas, pongas tal cual el diálogo que hay entre dos personajes si puedes resumirlo. Me explico, vamos a utilizar el mismo ejemplo de antes. Ella le preguntó cuándo había llegado, él le respondió que había llegado a las 10. Bueno, pues a lo mejor es mucho más fácil si en vez de meter ese diálogo en la narración pones: estaba sentada en el sofá cuando entró, le preguntó a qué hora había llegado y a las 10, a las 10 le contestó él. O el noveno truco hace referencia a lo que hablamos antes de los verbos dicendi, son los diálogos innecesarios. Hay situaciones que a lo mejor no es necesario que tu lector lea sí, no, preguntó, respondió, eso al final al lector le cansa porque es la misma situación, llevas 4 páginas y no ha pasado nada nuevo, simplemente son dos personajes discutiendo que más allá de la segunda frase que han dicho cada uno, no van a llegar a ningún sitio. Es mucho más inteligente que en esos casos, a lo mejor no siempre, pero que algunas veces lo que utilices sea una reducción del texto. Me explico. En lugar de estar 2 páginas diciendo pues sí, me parece bien, pues no, a mí no, pues sí, pues no, pues ni, pues no, sería mucho más cómodo que dijeras en una frase: estuvieron durante 45 minutos discutiendo sí o no iban al parque aquel día. Y ya está. Y a lo mejor pones un sí o un no y no hace falta poner más, y tu lector ya se hace una idea de que estuvieron discutiendo mucho tiempo y no es necesario que tu lector también se canse y tenga ganas de discutir contigo. Y por último, el 10º truco es que elijas qué normas te vas a quedar y cuáles vas a saltarte. No solo de las que te he dicho yo, sino en general de cualquier normativa de la lengua. Eso sí, las normas ortográficas siempre tienes que cumplirlas. A lo mejor las normas gramaticales pues puedes modificarlas un poquito. Voy a poner 2 ejemplos. El primero es Iriarte Parente, Isabel Pascual, en su libro Rojo y Oro, en el que las amazonas, en concreto el personaje de la protagonista, habla en femenino en general. Es decir, ella no dice en general, pues nosotros estábamos allí, sino dice nosotras, haya hombres, haya mujeres. ¿Por qué? Porque es una amazona, se ha criado con amazonas y por lo tanto su generalidad es femenina, no masculina, lo cual es coherente con el personaje. Es una de las cosas que más se le ha alabado a la historia porque es una originalidad bastante importante, pero lo que hace es pasarse por el forro lo que vienen siendo las normas gramaticales españolas. Pero bueno, es una novela de fantasía, tiene coherencia, es lógico. A mí me pasa, por ejemplo, escribiendo tanto en La Galva como en muchos relatos, que hago una coma antes de la i en una enumeración, y eso en realidad es una falta gramatical. ¿Por qué? Porque ahí no va una coma. ¿Qué pasa? Que cuando quiero aportar un suspense antes de ese momento lo hago, y casi siempre, como escribo y voy hablando en voz alta, voy leyendo lo que voy escribiendo, pues yo hago esa pausa, porque es el defecto de haber estado en la radio unos cuantos años, y al final una hace esas pausas. ¿Qué pasa? Que ahí no va una pausa. Al final me he acostumbrado a escribirla y ya ni siquiera la veo como mal, aunque sé que en realidad originalmente sí que es una falta gramatical. Así que una vez que vosotros conocéis las normas, saltároslas si creéis que es necesario para vuestra historia, y si no es necesario, no os las saltéis. Eso sí, las normas ortográficas hay que cumplirlas a rajatabla, por favor, os lo pido, porque es que si no, eso duele, porque eso al final te saca de una historia si no cumples las normas ortográficas, porque estamos acostumbrados a leerlas así. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, suscribiros, compartirlo, darle a like. Yo nunca digo estas cosas, pero al parecer hay que decirlas porque si no es muy normal que no los haga.
los haga. Y hasta aquí el vídeo de vikingos. Si te ha gustado, si estás escribiendo tu novela conmigo, comparte este vídeo, dale a me gusta, coméntame qué es lo que estás escribiendo, porque de verdad que quiero saber qué es lo que estáis escribiendo, si os están funcionando estos vídeos, porque yo espero que esté sirviendo, porque es bastante trabajo y me gusta muchísimo. No sé, me motiva a seguir haciéndolo si sé lo que estáis escribiendo con ellos. Y nada, nos vemos la semana que viene, vikingos. Adiós.